La mayor parte del tiempo el universo se siente sólido. Sueltas algo y cae. Apagas las luces y la habitación se oscurece. Las cosas siguen la lógica de causa y efecto. Una cosa lleva a la otra. Es simple. Pero de vez en cuando algo no cuadra. Lees sobre partículas que están en dos lugares a la vez. Sobre experimentos donde el resultado parece depender de lo que alguien decida más tarde. Sobre mediciones que cambian el objeto medido. Y te dices a ti mismo, tal vez así es como funcionan las matemáticas, tal vez solo es raro en la teoría. Luego miras más de cerca y te das cuenta de que no es solo teoría. Son experimentos reales, repetidos y verificados, y aún así completamente confusos. No porque no los hayamos estudiado lo suficiente, sino porque nadie se pone de acuerdo sobre lo que significan realmente. De eso trata este video. No de la superficie de lo cuántico es raro, sino de las verdaderas paradojas, las que han existido durante décadas y aún no tienen una respuesta clara. Las que mantienen a los científicos despiertos por la noche, porque si son ciertas, entonces podríamos tener una idea totalmente errónea del universo. Cuando la gente oye la palabra paradoja, suele pensar en un acertijo lógico o un rompecabezas. Algo extraño, pero mayormente inofensivo. Pero en la física cuántica, las paradojas no son solo acertijos. Apuntan a algo mucho más profundo. Un lugar donde nuestra comprensión de la realidad se quiebra. En la física clásica, las cosas tienen sentido. Si lanzas una pelota, sigue una trayectoria. Si pulsas un interruptor, la bombilla se enciende. Puede que no conozcas todos los detalles, como la resistencia del aire o la corriente exacta que recorre el cable, pero la lógica básica es sólida. El mundo se comporta de manera consistente y predecible. Así funcionaban las leyes de Newton y más tarde la relatividad de Einstein. Todo tenía una causa y un efecto. Si algo sucedía, había una razón. Pero cuando los científicos empezaron a observar las cosas a una escala mucho menor, átomos, electrones, fotones, empezaron a notar algo extraño. Las reglas no solo se volvieron más complicadas, se volvieron extrañas. No era que no comprendieran todas las variables, era que incluso con un conocimiento total, no podían predecir ciertos resultados. Solo podían calcular probabilidades. Ahí es donde entró la mecánica cuántica. Nos dio un marco para lidiar con esta imprevisibilidad. En lugar de decir, esto sucederá, la mecánica cuántica dice, esto podría suceder con esta probabilidad. Y funciona. La teoría cuántica es una de las teorías científicas más precisas y exitosas jamás creadas. Impulsa nuestra electrónica, láseres, máquinas de resonancia magnética, satélites GPS. Sin ella, la tecnología moderna no existiría. Pero aquí está el problema. Aunque la mecánica cuántica funciona increíblemente bien en la práctica, todavía no entendemos realmente lo que significa. Las ecuaciones describen lo que hacen las partículas, pero no nos dicen qué son esas partículas ni por qué se comportan así. Y cuando intentamos averiguarlo, nos topamos con paradojas. Situaciones en las que diferentes partes de la teoría parecen contradecirse o llevar a conclusiones imposibles. Estas paradojas importan porque nos dicen algo importante. Nos falta algo. Es como tener un teléfono que funciona perfectamente, pero de vez en cuando la pantalla muestra símbolos extraños que no puedes explicar. Claro, sigue haciendo llamadas y enviando mensajes, pero ¿no querrías saber por qué aparecen esos destellos? Esos son las paradojas cuánticas. Son fallos en la historia que nos contamos sobre cómo funciona la realidad. Uno de los mayores problemas es la idea de la medición. En la mecánica cuántica, un sistema puede existir en muchos estados posibles a la vez, una situación llamada superposición. Pero cuando lo medimos, solo vemos un resultado. Eso está bien desde un punto de vista práctico, pero ¿qué cuenta exactamente como una medición? ¿Una máquina? ¿Una persona? ¿Sabe el universo cuándo está siendo medido? Ahí es donde las cosas se vuelven difusas. Y esa falta de claridad conduce a todo tipo de escenarios confusos. Partículas que parecen elegir un camino solo después de que miramos. Sistemas que parecen depender de si alguien los observa o no. En algunos casos, el resultado de un experimento parece depender de decisiones tomadas después de que el evento tuviera lugar. Estas no son solo ideas teóricas, provienen de experimentos reales, repetidos muchas veces. Y cada vez,
incomodan a los físicos porque los resultados desafían algunas de nuestras suposiciones más básicas sobre el tiempo, el espacio y la causa y el efecto. Peor aún, no existe una única interpretación de la mecánica cuántica en la que todos estén de acuerdo. Algunos físicos creen que la función de onda, el objeto matemático que describe un sistema cuántico, es solo una herramienta para calcular probabilidades. Otros piensan que representa algo real. Algunos dicen que las partículas existen en muchos mundos a la vez y se dividen en realidades separadas al ser medidas. Otros creen que todo es determinista y que simplemente no tenemos toda la información. Y otros piensan que la conciencia misma desempeña un papel en el colapso de las posibilidades en un solo resultado. Voces de los gigantes de la física. Los gigantes de la física sintieron profundamente esta incomodidad. Richard Feynman bromeó famosamente: «Nadie entiende la mecánica cuántica», aludiendo a su núcleo esquivo. Niels Bohr fue más allá. Aquellos que no se escandalizan cuando ven la mecánica cuántica por primera vez no pueden haberla entendido. Roger Penrose, tan directo como siempre, declaró: «La mecánica cuántica no tiene absolutamente ningún sentido». Albert Einstein, inquieto por sus implicaciones, advirtió: «Si es correcta, significa el fin de la física como ciencia». Y Erwin Schrödinger, cuyas propias ecuaciones impulsaron la revolución, se lamentó: «No me gusta, y lamento haber tenido algo que ver con ello». Juntas, estas voces nos recuerdan que la mecánica cuántica no es solo un rompecabezas por resolver. Es un espejo que refleja los límites de nuestra comprensión, un desafío que tal vez nunca logremos superar del todo. Por ahora, medimos, nos asombramos y avanzamos como podemos, atrapados entre el asombro y la exasperación ante un universo que se niega a jugar bajo nuestras reglas. Estos desacuerdos no son solo académicos. Revelan lo poco que sabemos realmente sobre lo que ocurre al nivel más profundo de la naturaleza. Las paradojas cuánticas obligan a los científicos a enfrentarse a esa realidad incómoda. Son como grietas en una pared. Puedes pintar sobre ellas, pero siguen ahí. Y si las ignoras durante demasiado tiempo, toda la estructura podría ser menos sólida de lo que parece. Por eso estas paradojas quitan el sueño a los científicos. No es solo que las respuestas sean difíciles de encontrar, es que las preguntas mismas sacuden los cimientos de cómo definimos la realidad. Cada paradoja es un recordatorio de que estamos tratando con un universo que podría no funcionar como pensamos. Podría estar incompleto. O tal vez estemos haciendo las preguntas equivocadas. Y eso es lo que las hace tan poderosas. Las paradojas son la forma que tiene el universo de decirnos: «Aún no habéis terminado». Una de las ideas más extrañas y peor comprendidas de la mecánica cuántica es el borrador cuántico de elección diferida. No es tan popular como el experimento de la doble rendija, pero es como su gemelo malvado. Es más confuso y perturbador cuanto más lo entiendes. Para comprender qué sucede, imagina disparar un solo fotón, una partícula de luz, a través de un aparato donde tiene dos caminos posibles, como espejos o rendijas. Si no mides qué camino tomó, ocurre algo extraño. El fotón se comporta como una onda. Actúa como si hubiera recorrido ambos caminos simultáneamente, creando un patrón de interferencia, como las ondas en el agua que se solapan cuando se lanzan dos piedras a un estanque. Pero si colocas un detector para determinar qué camino tomó el fotón, el patrón de interferencia desaparece. El fotón ahora se comporta como una partícula, eligiendo un solo camino. Es como si el mero hecho de obtener información sobre su trayectoria le obligara a decidirse por una ruta única, colapsando su naturaleza ondulatoria. Eso ya es bastante extraño, pero el experimento del borrador cuántico va más allá. En lugar de decidir medir la trayectoria del fotón antes de que llegue al detector, retrasas esa decisión hasta después de que el fotón ya haya golpeado la pantalla. Dejas que pase por el sistema, registras su posición en la pantalla y solo después eliges si conservar o borrar la información de qué camino tomó. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente bizarras. Si eliges borrar la información del camino después del hecho, el patrón de interferencia reaparece, a pesar de que el fotón ya había golpeado la pantalla. Es como si tu decisión en el presente estuviera afectando lo que el fotón hizo en el pasado. Para ser claros, esto no significa que la pantalla cambie físicamente. Los fotones individuales permanecen donde aterrizaron. Pero cuando analizas los datos y clasificas los resultados, basándote en si la información del camino fue borrada o conservada, surgen dos patrones distintos.
uno con interferencia y otro sin ella. ¿Y qué determina qué patrón aparece? Una elección hecha después de que el evento ya sucedió. Esto no es solo un truco de magia, es un experimento real que se ha repetido muchas veces con fotones y otras partículas. Y siempre los resultados coinciden con la predicción. La presencia o ausencia de información sobre el camino, incluso cuando se decide a posteriori, determina si observas un comportamiento ondulatorio o de partícula. Esto lleva a una gran pregunta. ¿Cómo puede algo que sucede ahora afectar a algo que ya ocurrió? ¿No rompe eso la causalidad? Bueno, no exactamente. No puedes usar este montaje para enviar información al pasado. El patrón de interferencia solo aparece cuando analizas grandes cantidades de datos y agrupas los resultados según cómo manejaste la información del camino. No puedes usarlo para enviar un mensaje o predecir el futuro, pero aún así, el hecho de que esta decisión cambie cómo se comporta el pasado, al menos estadísticamente, es profundamente inquietante. Algunos físicos intentan explicarlo diciendo que la partícula no tiene una historia definida hasta que preguntamos por ella. Otros dicen que la función de onda contiene todas las posibilidades hasta la interacción final. Y luego están las interpretaciones que sugieren que el tiempo mismo podría no funcionar como pensamos. Tal vez el pasado, el presente y el futuro no están separados en absoluto, sino que son diferentes cortes de un sistema completo. O tal vez lo que llamamos pasado es solo un registro que se está remodelando constantemente por lo que sucede ahora. No hay consenso, pero todos coinciden en que algo falla. En el mundo clásico, este tipo de montaje sería imposible. Imagina lanzar una pelota de baloncesto, ver cómo entra por el aro y luego decidir si la miraste o no, y que esa elección cambie el resultado. Ese es el nivel de extrañeza con el que lidiamos. La paradoja del borrador cuántico no nos da una respuesta limpia. En cambio, dinamita todo lo que creíamos saber sobre el tiempo y la observación. Nos dice que el acto de mirar no es solo pasivo, es activo. No solo revela información, sino que ayuda a decidir qué versión de la realidad queda fijada. Y eso es perturbador. Porque si tus elecciones presentes pueden afectar al pasado, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del tiempo? ¿Está el pasado fijo o es solo otra capa de probabilidad esperando a ser actualizada? En la mayoría de los experimentos de física, suponemos que hay una única realidad compartida. Si algo sucede, sucede para todos. Pero la paradoja del amigo de Wigner cuestiona esa suposición. Plantea algo simple pero profundamente perturbador. ¿Qué pasa si dos personas observan el mismo evento y no están de acuerdo sobre qué es real? El experimento mental fue propuesto por el físico Eugene Wigner en 1961. Imaginó una situación similar al gato de Schrödinger, pero con un giro. En lugar de un gato en una caja, hay un humano, el amigo de Wigner, dentro de un laboratorio, midiendo un sistema cuántico. Digamos que el sistema es una partícula en superposición, como tener el spin hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. El amigo realiza una medición y registra un resultado definido, por ejemplo, spin hacia arriba. Hasta aquí todo bien. Desde la perspectiva del amigo, la medición ha colapsado la superposición en un solo resultado. Pero ahora, imagina que el propio Wigner está fuera del laboratorio y aún no ha mirado el resultado. Desde su punto de vista, el laboratorio, incluido su amigo, sigue siendo parte de un sistema cuántico. Como no ha observado nada todavía, para él, el laboratorio está en superposición. Ahí es donde entra la paradoja. Wigner y su amigo hicieron todo correctamente. El amigo obtuvo un resultado claro, pero desde la perspectiva de Wigner, esa medición aún no ha ocurrido. Él ve todo el laboratorio como un gran sistema entrelazado en superposición. Entonces, ¿quién tiene razón? Una persona ve un resultado definido, la otra ve una nube de posibilidades. Y esto no se trata solo de quién sabe qué, sino de lo que realmente existe. Durante mucho tiempo esto fue solo un experimento mental. Pero recientemente, los físicos han encontrado formas de probar versiones simplificadas usando partículas y detectores. En 2019, un estudio mostró que dos observadores podían, bajo ciertos montajes cuánticos, registrar realidades diferentes. Estos no son opiniones, son resultados físicos. Un observador ve una cosa, otro ve algo distinto, y ambos están en lo cierto dentro de su propia versión de los hechos. Esto nos lleva a un territorio nuevo. En la física clásica hay una única realidad objetiva. Si dos personas no están de acuerdo, al menos una se equivoca. Pero en la mecánica cuántica, esa suposición podría no sostenerse.
La paradoja sugiere que la realidad podría depender del observador. Algunas interpretaciones dicen que cada observador tiene su propia versión del universo, una rama privada de la realidad. Eso encaja con la interpretación de los muchos mundos, donde cada resultado posible ocurre y cada observador simplemente experimenta una rama. Otras interpretaciones dicen que la medición no consiste en colapsar la función de onda, sino en actualizar la información. Tu conocimiento del sistema cambia, pero nada físico colapsa. Esto sigue dejando la puerta abierta a que diferentes observadores tengan conocimientos distintos sobre el mismo sistema. Pero no resuelve totalmente la paradoja, porque en algún momento esos dos observadores compararán sus notas. Y cuando lo hagan, ¿qué versión ganará? Esto es lo que hace que el amigo de Wigner sea tan inquietante. Cuestiona si la realidad es siquiera real, en el sentido en que solemos entenderlo. Si dos observadores pueden experimentar resultados diferentes para el mismo evento, ¿qué significa decir que algo sucedió? ¿Podemos hablar de eventos objetivos? ¿O estamos cada uno encerrado en nuestra propia rama de percepción? Imagina a dos personas presenciando el mismo lanzamiento de moneda. Uno ve cara, el otro ve cruz, y ambos tienen razón. No porque alguien mienta, sino porque la realidad misma se divide según quién está mirando. Suena a ciencia ficción, pero nos obliga a considerar que tal vez así es como funciona realmente el mundo cuántico. Lo más aterrador es que no tenemos una buena forma de resolverlo. No hay una respuesta consensuada. Las reglas de la mecánica cuántica permiten que este tipo de desacuerdo exista, y aún no entendemos del todo por qué. La mayoría crecemos pensando que el tiempo funciona en una sola dirección. Te levantas, te lavas los dientes y sales a la calle. No te lavas los dientes antes de despertarte. Si dejas caer un vaso, se rompe. No se recompone de repente y vuela a tu mano. Así se siente el tiempo, una vía de sentido único hacia adelante. Pero en la mecánica cuántica, las cosas no están tan claras. Las ecuaciones que describen cómo evolucionan los sistemas cuánticos, como la ecuación de Schrödinger, no distinguen entre adelante y atrás en el tiempo. Funcionan igual de bien en ambos sentidos. Esta propiedad se llama simetría temporal. Matemáticamente, si filmaras un proceso cuántico y lo reprodujeras al revés, las matemáticas seguirían teniendo sentido. No hay una flecha del tiempo integrada en las leyes básicas. Esto podría no parecer importante al principio, pero cuanto más profundizas, más se complica. Algunos experimentos sugieren que el resultado de un evento puede depender de algo que aún no ha sucedido. Esa es la idea de la retrocausalidad. El futuro tiene un efecto sobre el pasado. Como vimos en el borrador cuántico, el comportamiento de una partícula parece depender de una elección hecha después de que la partícula ya haya pasado por el sistema. La retrocausalidad se toma esta idea en serio. Sugiere que tal vez las causas no siempre tienen que preceder a los efectos. Tal vez el tiempo es más flexible de lo que pensamos. Es importante aclarar que la retrocausalidad no significa que puedas enviarte un mensaje al pasado o deshacer algo que ya ocurrió. Eso violaría demasiadas reglas de la física. Pero sugiere que la frontera entre pasado y futuro no es tan nítida. En algunas interpretaciones la información fluye en ambas direcciones. Lo que haces en el presente puede completar piezas faltantes del pasado. Esto nos lleva a un mundo donde la historia completa de un evento no termina hasta que tanto el principio como el final están definidos. Es como escribir un libro donde no sabes cómo funciona el capítulo 1 hasta que has escrito el capítulo 10. Existen teorías como el formalismo del vector de dos estados, que sugiere que un sistema cuántico no solo se define por su estado avanzando desde el pasado, sino que también está influenciado por una segunda función de onda que viene hacia atrás desde el futuro. El sistema es moldeado por ambos extremos de la línea temporal. Esto supone un cambio enorme. En la mayoría de las ciencias, explicamos las cosas mirando al pasado. No dices que la manzana cayó porque alguien necesitaba comérsela una hora después. Pero en una visión retrocausal, ese tipo de explicación podría no ser tan descabellada. A algunos físicos les gusta esta idea, porque evita problemas con el colapso de la función de onda. En lugar de un salto repentino al observar, habría una combinación suave de influencias de ambos extremos. Sin embargo, esto desafía nuestra comprensión del libre albedrío. Si el futuro influye en el pasado, tal vez tus elecciones ya estén grabadas en la estructura del espacio-tiempo. Esto lleva a la idea del universo de bloque, una visión donde el tiempo no fluye en absoluto.
El pasado, el presente y el futuro existen todos juntos como una única estructura inmutable. No te mueves a través del tiempo, solo experimentas diferentes cortes de un bloque fijo de 4 dimensiones. Lo fascinante de la retrocausalidad es que no rompe las matemáticas. De hecho, permite describir muchos fenómenos cuánticos con la misma o incluso mayor facilidad. Aún así, muchos científicos prefieren interpretaciones que mantengan la causa y el efecto en una sola dirección. Otros están abiertos a que el tiempo sea una ilusión o una construcción que solo tiene sentido a gran escala. Sea cual sea la respuesta, esto toca la esencia de cómo experimentamos la realidad. Una de las cosas más extrañas es cómo dos sistemas, partículas o incluso personas, pueden parecer coordinarse perfectamente sin intercambiar jamás una señal, sin hablar, sin mensajes, sin forma de compartir información, y sin embargo sus resultados están sincronizados, siempre. Esto se llama pseudotelepatía cuántica. Imagina un juego donde tú y un amigo estáis en habitaciones separadas. Os hacen una pregunta al azar y debéis responder sí o no. Si vuestras respuestas coinciden de cierta forma, ganáis. En el mundo clásico, lo mejor que podéis hacer es acordar una estrategia previa, pero no ganaréis siempre. Sin embargo, si compartís un par de partículas entrelazadas, podéis usar esas partículas para decidir vuestras respuestas basándoos en mediciones locales. Al final del juego, vuestras respuestas coincidirán perfectamente, algo matemáticamente imposible con cualquier método normal. Los experimentos reales han demostrado que esto es posible. Se siente como telepatía, como si os leyerais la mente, pero no hay ningún mensaje viajando entre vosotros. Los sistemas entrelazados están simplemente correlacionados de una forma que rompe la lógica clásica. Esto nos obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Es el universo realmente local? ¿Puede la información solo viajar a la velocidad de la luz? ¿O hay una capa oculta donde el espacio y la distancia no importan? ¿Tienen las cosas propiedades cuando no las miramos? El entrelazamiento muestra que las partículas no son objetos separados, sino partes de un mismo sistema, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia, y lo odiaba porque pensaba que la teoría estaba incompleta. Pero el tiempo ha demostrado que el entrelazamiento es real y poderoso. Hay un experimento que suena tan ridículo que parece un chiste. Imagina ver a un gato caminando por un pasillo, pero ves que el cuerpo va por un lado y su sonrisa por otro. La sonrisa flota sola, separada de la cara del gato. Esa es la idea del gato de Cheshire cuántico, un experimento real que parece separar a una partícula de una de sus propiedades. En la física clásica, las propiedades de un objeto van a donde va el objeto. Si mueves una peonza, su rotación se mueve con ella. Pero en el mundo cuántico, esto no siempre es así. En este experimento, los científicos usan neutrones, que tienen posición y una propiedad llamada spin. Usando un dispositivo llamado interferómetro, dividen el camino del neutrón en dos. Lo que descubren es que el neutrón se comporta como si viajara por un camino, mientras que su spin se detecta en el otro. Es como si la partícula fuera a la izquierda, pero su propiedad fuera a la derecha. Esto se logra mediante mediciones débiles, una técnica que permite obtener información estadística sin colapsar totalmente el sistema. Si las propiedades de una partícula pueden separarse de ella, ¿qué significa realmente ser un objeto? ¿Es un neutrón una cosa física o solo una colección de propiedades que pueden separarse y recombinarse? Esto desafía la idea de que las cosas físicas son unidades sólidas e indivisibles. Hay un experimento mental que va más allá de la ciencia y entra en lo personal. Sugiere que, desde tu punto de vista, podrías no morir nunca. Se llama suicidio cuántico y se basa en la interpretación de los muchos mundos. Si cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide, todas las posibilidades ocurren en realidades separadas. Imagina un arma activada por un evento cuántico con un 50% de probabilidad. Si alguien se encierra en una caja con este arma y aprieta el gatillo, en la mitad de los universos muere, pero en la otra mitad sobrevive. Desde su propia conciencia, siempre se encontrará en la rama donde sobrevive. Esto lleva al concepto de inmortalidad cuántica. Desde fuera, los demás verán que mueres en muchos experimentos, pero desde tu perspectiva subjetiva, tu flujo de conciencia solo puede continuar en las versiones donde sigues vivo. Esto plantea cuestiones inquietantes. ¿Por qué te encuentras en esta realidad específica?
Si tu conciencia siempre sigue el camino de la supervivencia, podrías acabar atrapado en situaciones cada vez más improbables y extremas. No es un final feliz. Es una conclusión lógica perturbadora de la teoría de los muchos mundos. Muestra lo poco que entendemos sobre la conexión entre la física y la subjetividad. La paradoja de la información en agujeros negros. Los agujeros negros son los objetos más misteriosos del universo. Han creado una de las mayores paradojas de la física teórica, que expone el conflicto entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad dice que cuando algo cae en un agujero negro, desaparece para siempre. Los agujeros negros se describen solo por su masa, carga y spin. Todo lo demás se pierde, pero la mecánica cuántica dice que la información nunca puede destruirse. Es un principio fundamental. En los años 70, Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros emiten una radiación muy débil y terminan evaporándose. Pero esa radiación parece ser aleatoria y no llevar información sobre lo que cayó dentro. Si el agujero negro desaparece y la información no está en la radiación, ¿a dónde ha ido? Ha habido muchas propuestas para solucionarlo. Algunos dicen que la información está en la radiación, pero de forma muy sutil. Otros proponen el principio holográfico, donde la información se almacena en la superficie del agujero negro, el horizonte de sucesos. También está la idea del muro de fuego, que sugiere que al intentar entrar, chocarías con una pared de energía destructiva. Cada solución arregla una parte pero rompe otra. Es un choque fundamental entre nuestras dos mejores teorías que aún no hemos resuelto. Si tuviéramos que elegir una sola cosa en el corazón de toda esta extrañeza, sería la medición. En el mundo cuántico, el acto de medir algo lo cambia. La teoría nos da probabilidades, pero no explica por qué o cómo esas probabilidades se convierten en una realidad concreta cuando miramos. Cada paradoja que hemos visto es una señal que apunta a un misterio diferente, pero todas nos llevan al mismo sitio, la comprensión de que nuestra imagen de la realidad está incompleta. La mecánica cuántica funciona, sus predicciones son precisas, pero nos falta el porqué. Tal vez estemos cerca de un nuevo avance, una nueva física que explique por qué el mundo cuántico es como es. Una teoría que conecte todas las piezas, entrelazamiento, tiempo, agujeros negros y el papel del observador. Newton nos dio un universo mecánico, Einstein uno geométrico y la cuántica uno probabilístico. Quizás el siguiente paso sea algo aún más abstracto que ni siquiera podemos nombrar todavía. Las paradojas no son errores. Son guías que marcan los límites de nuestro conocimiento y nos indican dónde buscar lo siguiente. Puede que la conciencia no sea solo una espectadora, sino parte de cómo se escribe la realidad. Sea cual sea la verdad, lo más honesto es admitir que, por mucho que hayamos aprendido, seguimos mirando hacia lo desconocido, intentando averiguar si el universo es real o si simplemente responde al hecho de que lo estamos observando.